Agradeceros la presencia para este acto de homenaje, de conmemoración por el 45 aniversario del atentado que sufrió el CAUN en la antigua sede que teníamos en Tirso de Molina el 26 de enero del 80, y se han cumplido ahora los 45 años. Y no fue un hecho aislado, es decir, el atentado del CAUN fue uno más de una transición convulsa y violenta por parte de la extrema derecha. Contamos hoy para, digamos, dar testimonio con Lola Martínez, que es socia del club y que fue una de las víctimas que sufrió, víctimas directas del atentado de aquel día. Y contamos también con la intervención de Rafael Fragas, historiador y periodista, no sé si ya en activo o jubilado. Jubilado en activo. Jubilado en activo. Las dos cosas, jubilación activa. Doctor de Sociología, periodista y analista político. Y con Jaime Pastor, politólogo y profesor de la UNED, y bueno... también jubilado. También jubilado, pero en activo también, en Viento Sur y bueno, siempre en política y en movimientos sociales y políticos. Entonces, os digo cómo vamos a organizar el acto. Es decir, la idea es que intervenga primero Lola, lo que quiera brevemente o no brevemente, es decir, intervenir y contarnos. Luego estará la intervención tanto de Rafael como de Jaime, y teníamos idea, porque luego hay también socios y socias aquí presentes que estuvieron, que estaban aquel día en la asamblea y que también, digamos, vivieron en primera persona el atentado. La idea es dar primero, luego darles a ellos voz, para que también, en la medida que quieran les apetezca, pues estamos aquí todos en familia, los amigos y amigas del club, pues contarnos también, complementar un poco y luego si igualmente el resto de personas queréis hacer alguna pregunta o reflexión, pues también. La idea es que no se nos vaya muy tarde el acto, pero en la medida que aguantéis el cuerpo que queráis, pues nosotros la idea es hacer el acto, digamos, aunque dure lo que tenga que durar, ¿vale? Y yo creo que sin más, bueno, simplemente recordatorio, normalmente en el corcho tenéis, digamos, información de todas las actividades que hace el club a nivel de la UNESCO. Por correo electrónico mandamos semanalmente la agenda de actividades. Si a alguien no le llega o no está, facilitando los datos para que podáis recibir la información. Y yo creo que sin más introducción, porque lo que venimos hoy es a que nos cuenten y a aprender y a recordar. Lola, cuando quieras, si estás lista y preparada, yo creo que sin más preámbulos, lo que tú quieras contarnos esta tarde. Gracias. Bueno, pues que estoy súper emocionada de sentirme tan acompañada por todos vosotros, porque esto yo sí pensaba que ibais a venir, porque yo tengo, digamos que me siento orgullosa de tener amigos desde cuando veía hasta desde que no me dejaron ciega, y eso para mí pues es una satisfacción y es lo que me ayuda bueno, pues yo he seguido siempre luchando discretamente, porque aunque me digan que yo soy muy fuerte, pero yo siempre he pasado inadvertida, pero he estado allí. Y cuando me dejaron ciega, pues siempre he ido acompañada de alguien, claro, porque a veces de mi hermana, y otras veces, pues, gente amiga. Y allí estaba, y todo pues ha sido muy, muy bueno. Y ahora estoy muy feliz de tener en mi casa a una cuidadora, que es Isabel, que viene martes y jueves, y luego lunes, miércoles, viernes y sábado, María Díez, que también está con nosotras, muy pendiente, y nos hace las cosas, porque aunque yo quiera y hago cosas, que no quiero dejar de hacer cosas, porque si no, pues me digo que me voy a quedar paralítica, pero no. Eso lo digo, pero no es verdad. Eso no lo... Pero claro, yo hago cosas, antes andaba con el ordenador y recibía vuestros mensajes, pero el ordenador y yo pues ya no nos entendemos mucho, porque lo dejé, y como lo dejé, pues entonces ahora lo pongo en marcha, sí,
pero en cuanto intento escribir, y os intenté escribir una vez para daros las gracias por lo que estáis trabajando para que el Club Amigos de la UNESCO siga funcionando. Pero, pues no. En cuanto ponía 3 letras y daba para que lo pasara a lo que os quería enviar, se estropeaba. Y dije, bueno, pues alguna vez tendré la suerte de poder estar con ellos. Y eso está pasando. Y creo que yo os digo adiós con el corazón y con el alma, pero os quiero a todos y mis brazos no dan para abrazaros tanto. Y creo que ya no tengo que decir nada más porque para eso están estos 2 señores. Lola, Tienes un vaso de agua, no sé qué es. Tienes agua aquí, un vaso. No sé lo que me dice. No te entiendo. Tienes aquí un vaso de agua. No, gracias. No. Ya se lo ofrecí yo antes, pero no quiso. No, prefiero no beber agua. Lola, ¿quieres contar algo de cómo era la vida en el club en aquellos años de la transición, la labor que hacíais? Es decir... Claro, allí se hacían de todo. Teníamos los 3 locales. Es que en esos 3 locales se hacían muchas cosas, muchas. Pese a que salías a lo mejor a la calle, dabas la vuelta a una esquina y te encontrabas uno con una metralleta. Y claro, pues eso, pero nosotros seguíamos porque entendíamos que teníamos que seguir haciéndolo. Y nunca, creo que nadie de nosotros pensó, a lo mejor algunos sí lo pensó, pero no lo decía, que nos iban a hacer eso. Pero y ahora lo digo aquí, lo mantengo, que la señora Esperanza Aguirre, ladrona y cobarde, que robó a todos los que teníamos la cartilla de ahorros en la Caja Madrid, y todavía hay testigos. Lo que pasa es que uno ahora mismo está tan malo, pero vamos, si se hubieran podido enterar de esto, habría venido, aunque está muy mal. Porque es otra persona y ha estado allí en la caja luchando y ayudando a todo el que podía. Para eso. También, luego también me pierdo, porque tener en cuenta que son muchos años. Y aunque cuando alguien me dice una cosa del lugar, pues a mi memoria enseguida me vienen los recuerdos, pero me cuesta trabajo. Es que son 86 años, guapos. Me pesan mucho. Lola, ¿quieres comentar alguna cosa más que te apetezca? Me refiero, si quieres comentar algo, o si quieres algo más, o si no lo... Pues no, hay una cosa. Cuenta. Que cuando yo pasó esto, que a Luis le dejaba sin las manos y luego se la hicieron, salimos vivos los 2, pero los 2 hechos polvo. Y yo cuando estaba, eso sí lo tengo, que hicimos el primer libro que salió al mercado de derechos humanos, lo hizo no la UNESCO, que no tenía maquinaria para eso, pero sí unos colaboradores, y lo recuerdo porque era verde y era un librito pues muy fino, así como un dedo de este, y ahí y en casa lo teníamos, pero lo prestamos a alguien y ahora ya no sabemos dónde anda, pero bueno, pues que se mueva por ahí si a alguien le sirve de algo. Y en el hospital, cuando yo estaba, tuve los médicos muy buenos, el profesor de Río y su hijo, y
y me dijeron que me quedara allí, que no me fuera a mi casa, porque me tenían que estar curando y mejor. Y ahí tuve una solidaridad muy grande. También me vieron un médico ruso, el científico también más importante, el barco que recorría luego el mar para curar los ojos, curarlos sí, porque los operaba y algunos, pero a mí me dijeron que yo nunca vería, salvo a lo mejor que operen en el cerebro, y yo no quiero que me operen en el cerebro. Eso sí que no lo quiero. Si no veo, pues ya tengo el recuerdo de los seres que se han hecho amigos míos, y he escrito libritos. Después he ido a la 11 y he cantado en la calle con una asociación que se llama Nosotras Mismas, de mujeres. Claro, pues hemos cantado ahí, y bueno, hemos cantado las canciones de maravillosas de nuestros grandes cantantes y poetas que hemos tenido en este país. Y bueno, seguimos teniendo, aunque estén un poco ahí escondidos, pero por suerte seguimos, y espero que sigamos. Y bueno, yo creo que ya también me estoy pasando un poco. Bueno, un momento, y tengo una hermana que, aunque es muy cabezota, que lo mantengo y lo afirmo, pues bueno, y quiere tener la razón siempre, pero la razón la tengo yo en este momento, porque ella ha dibujado maravillosamente, y en nuestra casa hay unos cuadros estupendos hechos por ella. Estupendos, y lo digo. Y Ángel Aragonés es uno de los que la decía que pintaba, y los colores eran preciosos los suyos. También ha estado con más profesores, pero ya tampoco me recuerdo. Y una cosa, a mi padre, cuando fui yo a la Unión Soviética, pues en el aeropuerto decían: anda, si ese señor parece Einstein. Ese señor parece Einstein. Y luego los del bar de abajo de mi casa, que bajaba muchas veces a hablar, pues bueno, hablar, a tomarse una copita y fumarse un cigarro, pues esos esos pues siempre decían que mis hijas no se enteren, pero bueno, lo sabíamos, pues ya está. Y un afgano que estaba, cuando yo estuve en el hospital en la Unión Soviética, estaban de todos los sitios que estaban tratando de salir de la barbarie que tenían, pues allí estaban. Y un afgano le hizo un cuadro que está en nuestra casa, que es precioso, y todo el mundo que entra a nuestra casa también lo ve. También fui a ver a Rafael Alberti y a María Teresa León, que María Teresa León en ese momento ya tenía su memoria, la estaba perdiendo, y que escribe un libro, varios muy bonitos, y preciosos, y hablando de los animales, hablando de todo lo que relacionaba con la vida. Y yo la conocí a María Teresa León porque en mi casa, como creo que he dicho antes, o alguien se lo ha dicho, había siempre libros, siempre, y todo eso. Y bueno, pues yo soy de una familia Ayuso, pero que no tiene nada que... Pero como hay muchos Ayusos, pues ya está. Hay muchos Ayusos, pues nada. Y también soy de una familia
que esa se llama, es Rousset, que es un tercer apellido mío, y una abuela sabía leer en los periódicos y la otra pues era analfabeta. Pero analfabeta depende, ¿eh? Porque también sabía cosas y le gustaba escuchar la radio cuando yo había, con que, bueno, ahora me callo. Si luego quieres decir cualquier cosa más. ¿Qué? Ah, ¿quieres una cosa? Con Nono Está por aquí, sí. ¿verdad, Nono, que coincidimos en el hospital? Sí. Me permito. Allí estaba una mujer de las de los abogados laboralistas, que creo que también se llama Lola, o se llamaba. Lola González Rubén. Claro, entonces estaba allí y Nono y yo, pues no sé, o ellos bajaron a verme o yo subí a verlos. He tenido de verdad mucha suerte con toda la gente que me he encontrado y sigo manteniendo que en el hospital, desde la cuidadora, desde la que barría el suelo, que me decía: tú no te muevas de aquí, que yo voy a barrer, pero tú quédate aquí, los demás no. Y bueno, he tenido muchas experiencias, es que hay muchas ramas y ya también, bueno, hala, a callar. En la exposición fotográfica que tenemos ahí fuera, digo, si no habéis visto, hay una foto de Lola y de Luis Enrique de cuando era más... Aquí está. Disculpad, he dicho fuera, estaba aquí. Ahí está. Y luego, aunque la mayor parte supongo que lo conoceréis, en el libro que se sacó con motivo del 50 aniversario del club, el capítulo, el 16, está dedicado, digamos, a narrar, a contar todo el episodio del atentado, digamos, en qué contexto se sucedió y demás. Pues si alguno no lo conocéis, está también ahí disponible. Y no es exactamente... Rafael, ¿vas a empezar tú? Pues entonces... va un poco a repartirse, digamos, el contexto de la época, digamos, de los años 80 y más actual entre Rafael y Jaime. Gracias, Rafael, y gracias. Bueno, buenas tardes. No, es para la cámara el micrófono, ¿eh? Ah, es para la cámara. Habla alto. Sí. Habla alto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber dedicado esta tarde a escucharnos y a evocar este episodio tan luctuoso que marcó un hito también en la historia de la extrema derecha de este país, la historia sangrienta. Es un honor estar cerquita de nuestra gran anfitriona, que fue víctima de aquel terrible atentado, y de Jaime Pastor, amigo, compañero y colega de muchas luchas por un mundo mejor, como muchos de vosotros y vosotras. Bueno, el atentado contra el Club de Amigos de la UNESCO, que se produce en enero del 1980, se produce en un contexto nacional e internacional que están imbricados. Normalmente solemos estudiar los fenómenos que suceden en nuestro país desde una perspectiva meramente nacional, pero claro, 1980 es un año clave en la Guerra Fría. En la Guerra Fría el combate ideológico era extraordinariamente importante. En el plano interior, lo más relevante era que España estaba viviendo la estrategia de la tensión. La estrategia de la tensión se había iniciado mucho tiempo antes, con hitos terribles como la matanza de abogados de Atocha, por ejemplo. Entonces, esta estrategia de la tensión estaba inducida por los resortes que quedaban todavía vivos en 1980 del aparato de Estado franquista, que estaba prácticamente incólume, pese a que había gobiernos presuntamente democráticos. Entonces, este aparato de Estado franquista teledirigía una serie de grupos parapoliciales y paramilitares con los cuales pues, jugaba a esta estrategia de la tensión. Y oficialmente esos grupos decía que eran incontrolados, pero realmente tenían un nexo profundo con esos aparatos de Estado, como os decía, con ese aparato de Estado franquista que estaba incólume. En el plano exterior, tal estrategia de la estrategia de la tensión que se ha aplicado aquí estaba teledirigida por la organización clandestina Gladio. Era una organización profundamente anticomunista formada por la OTAN en Europa por el temor que tenían los Estados Unidos a una comunistización del continente, porque ya después de la Segunda Guerra Mundial
el ascendiente que el comunismo había tenido y el socialismo democrático había tenido en Europa hacía que pensar que posiblemente se podía producir una comunistización del continente. Y entonces se dedicaban fundamentalmente pues eso, a la represión, porque la gente del Gladio, que vivía en medio clandestinidad, pero de vez en cuando asomaban el hocico, pues tenía conductas brutales, asesinas y conductas criminales. Entonces, estos nexos de la extrema derecha con Gladio, de la extrema derecha autora de la carta bomba que explota aquí y hiere gravísimamente a nuestros compañeros, pues esta red Gladio asoma el hocico en los sucesos de Montejurra. Fijaros, en Montejurra, que se produce unos años antes, se produce una contienda formalmente política entre Sixto de Borbón Parma, que era fascista directamente, era carlista pero de la rama fascista, y Carlos Hugo de Orange, que le llamaban Jugo de Orange, era Carlos Hugo de Borbón Parma, que lideraba la sección mayoritaria de los carlistas, que tenía una dimensión autogestionaria y era, es decir, empezaba a caracolear hacia la izquierda. Entonces surgen estos grupos fascistas, y en Montejurra, que es un monte sagrado para los navarros reaccionarios, pues ahí se produce no un enfrentamiento, sino directamente el asesinato de 2 personas y 20 más heridas, entre otros por uno de los fascistas italianos que estaban asilados en España y huidos porque España se negaba, el gobierno se había negado a extraditarlos. Llevaban aquí tiempo antes incluso de la transición. Bueno, pues el móvil de aquellos asesinatos de Montejurra fue presumiblemente, en lo político, en lo inmediato, el intento de despejar el camino a la monarquía borbónica encarnada por Juan Carlos. Pero fundamentalmente también tenía otro fin, que era impedir, truncar el progreso de la opción progresista del propio carlismo hacia la autogestión. Parece que no era ningún peligro, pero es que eran tan susceptibles estos tipos de Gladio que veían al demonio por doquier, ¿no? Bueno, desde la perspectiva que da el tiempo también es preciso, hay una cosa que quiero significaros. Este atentado se produce el día en el cual Joaquín Ruiz Jiménez y Cortés, famoso exministro de Franco, pero un hombre que demostró posteriormente fuertes vínculos con la democracia cristiana y con sectores progresistas, estaba aquí para ser elegido presidente del club. Qué curioso que estuviera aquí Joaquín Ruiz Jiménez en una organización como el CAUM, progresista, abierta, pero donde había evidentemente una presencia comunista. A mí me lleva a pensar que el famoso compromiso histórico en Italia entre el PC y la democracia cristiana de Aldo Moro pudo haber tenido una sintonía con el temor que tenían los americanos a que en España cundiera esa alianza, que no había tenido suerte desde el punto de vista la democracia cristiana, no había tenido suerte en el terreno electoral. En las primeras elecciones prácticamente Ruiz Jiménez no sacó escaño, pero que potencialmente seguían pensando que había un peligro de comunistización de nuestro país o de una deriva hacia la izquierda, etc. Esto tiene mucho que ver con otra cosa sobre Carrero, que también es eso, ¿no? Es decir, ¿por qué muere Carrero? Bueno, pues muchas razones. ETA es el autor material, pero ¿qué significaba Carrero cuando muere en el 73? Significaba el franquismo sin Franco, sin el ascendiente que realmente Franco, por la vía del terror, naturalmente había obtenido. Tenía una cierta base de masas Franco. Pero claro, Carrero, al no ser Franco, si se hacía con las riendas del poder a la muerte de Franco, era un peligro para los planes que tenía los Estados Unidos con relación a España. Entonces hubiera radicalizado la oposición, la iniciativa de la transición hacia la democracia hubiera quedado en manos entonces pensaban, en manos del Partido Comunista, que era quien tenía la hegemonía en la calle, en las universidades, en los colegios profesionales, en el mundo vecinal, sobre todo, en el mundo ciudadano,
en el mundo protofeminista y sobre todo y señaladamente en el mundo obrero. Entonces, Carrero sobraba. Entonces, el atentado contra Carrero, que se produce a 122 pasos de Barón, que he contado, de la embajada norteamericana, pues claro, era funcional a los intereses del sistema. ¿Por qué? Porque arrebatando la potencial hegemonía comunista y progresista de la transición de manos de la izquierda, pues se podía hacer otras opciones políticas que barajaba el Departamento de Estado, etc. Bueno, en el plano interior, entonces, estamos en 1980, ya hay un sector fascista dentro de las Fuerzas Armadas que está pergeñando ya el golpe del 81, de febrero de 1981. Fijaros también una cosa que yo quiero significar. ¿Cuándo toma el poder Ronald Reagan en Estados Unidos? El 20 de enero de 1981. ¿Qué pasa el 23 de febrero de 1981? ¿Hay alguna correlación entre una cosa y otra? Sí. Es decir, Jimmy Carter se oponía a ese golpe, pero Reagan no. Y al mes justo tal. ¿En qué fechas estamos ahora? ¿Cuánto tiempo ha discurrido desde la llegada al poder de la Casa Blanca de Donald Trump? Estamos en tiempo. Veremos qué pasa. A lo mejor no es violento tal, pero qué extraño tanto juez, ¿verdad? Prevaricando simultáneamente, ¿no? Es una cosa... Bueno, el caso es que Suárez en esa coyuntura estaba ya bastante tocado, y uno de los que dirige, sobre todo internamente, uno de los que dirige la impugnación más fuerte y más dura contra Suárez es uno de los padres de la Constitución, que había sido corrompido por una mega empresa eléctrica norteamericana. Y entonces se le aparta de los cargos políticos y tal, y luego va al Consejo de Estado, etc. Pensad en quién puede ser. Bueno, Suárez no se niega, sino que va retardando la entrada de España en la OTAN. Y eso va enfadando profundamente a los norteamericanos. Y a la vez se enemista con los poderes fácticos de allí, no solo por eso, sino porque un año antes ha recibido en Madrid a Yasser Arafat, que ha sido el primer gobernante europeo que recibe a Arafat en España. Entonces ya se la tienen jurada. Entonces Suárez empieza a sobrar. Su enemistad con el rey, su distanciamiento con el rey, se va acrecentando. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el rey está empeñado, el rey entonces, el emérito, está empeñado en meter de segundo jefe de Estado Mayor al general Alfonso Armada, que había sido su preceptor. ¿Por qué Suárez y Gutiérrez de Mellado se oponían a que Armada fuera segundo jefe de Estado Mayor? Por varias razones. La más inmediata era que con el sello de la Casa Real, Armada había pedido el voto para Alianza Popular, como diciendo que la Casa Real apoyaba en los procesos electorales a la derecha. Eso en lo inmediato. Y por otro lado, porque según la Ley de Secretos Oficiales, que seguimos manteniendo vigente en este país, que era de 1968, al segundo jefe de Estado Mayor le correspondía la fiscalización de todos los servicios de protección de los secretos clasificados que existen en este país, procedentes de cada uno de los ministerios. O sea que el cargo de segundo jefe de Estado Mayor en Armada era extraordinariamente decisivo desde el punto de vista político, porque dominaba los arcanos del régimen naciente y del anterior y de todo, y además amparado por la Ley de Secretos Oficiales. Entonces, tanto Suárez como Gutiérrez Mellado se oponen frontalmente, pero acaba siendo nombrado el 12 de febrero Alfonso Armada segundo jefe de Estado Mayor. Fijaros qué de cositas van saliendo, ¿no? Y detrás de lo que sucedió, la cantidad de cosas que se estaban pergeñando. Bueno, es muy curioso que el golpe de Estado que se pergeñaba ya desde entonces y que culminaría con el secuestro a mano armada
de los representantes del pueblo, en febrero, se produjera exacto un mes justo después de la llegada de Ronald Reagan al poder. En el mundo occidental nada pasa sin que se sepa en Washington, y muchas veces sin que se dirija directamente, ¿no? Pero bueno, la tardanza de Suárez en decidir entrar en la OTAN es lo que le costó su derrocamiento, que fue atajado por él con su dimisión. Cuando él dice de esa forma un poco enigmática y tal, lo que está diciendo es eso: aquí me echan, pero me voy yo antes, no vaya a ser que me corten la cabeza, ¿no? Entonces esa tardanza, la decisión de integrarse en la OTAN, pues va a tener también otra dimensión, y es que en este país había un fortísimo rechazo tanto de la derecha como de la izquierda a la incorporación de España a la OTAN. La derecha seguía pensando en la pérdida del imperio a manos de los norteamericanos. Se había perdido Cuba, Filipinas, los restos que quedaban del imperio español, y no los podían ver. Era como la nueva, la bicha Albión, ¿no? La pérfida Albión, pero redimida. O sea, era la anglosfera otra vez actuando sobre España. Eso para la derecha. Y para la izquierda, evidentemente, que había tenido esperanzas en que los norteamericanos coadyuvaran la democratización de nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial, pues la izquierda se quedó absolutamente sorprendida y anonadada cuando viene aquí Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos en el 59, le da un abrazo al dictador y se prolonga pues 15 años más la dictadura, ¿no? Con el aval norteamericano, en función de los intereses norteamericanos para mantener las bases que Franco le había entregado prácticamente sin compensación alguna. Las cláusulas, el 80% de las cláusulas de los convenios por los tratados con Norteamérica permanecen en secreto oficial. O sea, aquí vivimos en el secreto permanente. Esa ley de secretos oficiales, vigente todavía en España, hace que no existan plazos de desclasificación. O sea, que hay secretos perpetuos. Como somos menores de edad, todos, y medio subnormales, pues tenemos que aguantar el que se nos trate como tales, como si fuéramos niños de teta. Así es así, es humillante el trato que recibimos como ciudadanos en este país. Que recibíamos y que recibimos, porque se puede modificar. ¿Por qué no se pueden poner plazos? Es decir, este secreto dura 25 años, este otro 40 y este otro 16. ¿Por qué no se puede hacer? Porque somos menores de edad. Claro, es eso, ¿no? Así nos tratan, ¿no? Bueno, el caso es que era imposible que en España saliera el voto favorable a la OTAN. Y entonces, febrero del 81, el golpe. ¿Por qué? Bueno, como sabéis, la historia de nuestro país estaba absolutamente taimada por la irrupción de las Fuerzas Armadas en la política. No había prácticamente autonomía civil. La autonomía política que se tomaban las Fuerzas Armadas era tremenda desde la mitad del siglo XIX. Asonadas, golpes, amagos, dictaduras, guerras civiles, etc. Entonces, claro, cuando se inaugura la democracia hay un enorme deseo de que la cosa se civilice. Pero claro, si se crea un supuesto de une grande peur, como dicen los franceses, un gran miedo, la gente podía pensar, al ver espadones metidos otra vez en el Congreso, pegando tiros, etcétera, que había un ritornelo siniestro hacia el pasado de la irrupción militar en la política. Entonces se creó en el 23F un miedo terrorífico a que hubiera ese retorno, pensando que la incorporación de España a la OTAN, de los ejércitos españoles a la OTAN, les iba a desbravar, les iba a desfascistizar. Pero error supremo de Felipe González y su gobierno. Felipe González ocultaba o no sabía que bajo regímenes de extrema derecha, bajo regímenes como el turco y el griego, que eran dos países pioneros de la OTAN, se habían producido sendos golpes de Estado de extrema derecha. O sea que estar en la OTAN no era ninguna garantía de que la ultraderechización de las Fuerzas Armadas entonces desapareciera. Por consiguiente se produce el referéndum, y en el referéndum pues va a suceder una cosa muy curiosa. Yo como sociólogo lo puedo atestiguar porque me lo han contado personas que siguieron el escrutinio. Qué curioso, pero en el conteo se produjo un apagón de 1h30. Qué curioso, ¿no? ¿Qué pasó en ese apagón? Pues posiblemente se alteraron los resultados, porque este país, como os decía, ni la derecha ni la izquierda preconizaban eso.
Además, y sobre todo dentro de esta coyuntura de la que os estoy hablando, pues el creciente terrorismo en el País Vasco, que tenía una deriva que empezaba a ser ya brutal, pues beneficiaba objetivamente a quienes sacarían réditos geopolíticos de la inestabilidad en España. Entonces, la reacción estaba interesada en fragilizar, en hacer frágil la democracia en España para sacar esos réditos, y entonces les interesaba, pues eso, aterrorizar a la sociedad civil, y con atentados como este que sufrimos aquí, como la matanza de Atocha, como la matanza de Yolanda, aquí cerquita, el de Arturo Ruiz, es decir, incluso de personas en Italia que se manifestaban a favor de España, que nunca se les tuvo en cuenta, pero murieron tratando de defender la democracia española. Pues mediante eso lo que se trataba era fundamentalmente de meter miedo en el cuerpo a los españoles para decirles que no se les ocurriera oponerse a la entrada en la OTAN, porque si no venían otra vez los militares, lo cual no era posible tampoco realmente, porque en cierto modo el potencial popular prodemocrático era demasiado fuerte para ser trascendido por aquello. Pero se metió el miedo en el cuerpo a todo el mundo, y entonces sufrimos eso, sufrimos en el Papus, sufrimos la muerte por carta bomba también de un compañero, y en el diario El País sufrimos la muerte de nuestro compañero Andrés Fraguas, que además el procedimiento fue bastante parecido al de aquí, ¿no? Mandaron una carta bomba a la mesa del redactor jefe, que estaba justo en el centro de la redacción. Si en vez de haber sido neutralizada la carta en el despacho de las ordenanzas es abierta, donde fue abierta, es abierta en plena redacción, allí se producen por lo menos 10 muertos, por lo menos. Bueno, el caso es que se producía eso, ¿no? Evidentemente, pues el PSOE cambia su eslogan, ¿os acordáis? De entrada no. Y entonces Felipe González, gran estadista, pues dice que él, si sale no gestiona el no a la OTAN. Esto es profesionalidad política. Bueno, la extrema derecha, amparada en el aparato de Estado franquista, aún plenamente ejerciente, pues se brindaba gustosa a cometer este tipo de atentados. Y entonces los mandaba cartas bomba, procedimiento de lo más cobarde que existe, lo más cobarde. Y había previamente pues los asesinatos de los compañeros laboralistas y vecinales de Atocha, etc. Bueno, hoy la extrema derecha ha evolucionado, pero yo quería decir muy brevemente, porque ese es el tema que creo que quiere desarrollar Jaime, quería decir solo una cosa, y es que la extrema derecha ha evolucionado en Europa y especialmente en nuestro país. Entonces lo ha hecho formal e ideológicamente al adquirir grupo parlamentario propio, y además tiene ya una pequeña base o cada vez más grande base social, base de masas, que necesita todo fascismo o todo neofascismo para erguirse y sacar pecho y hacer las trastadas que suele hacer. Parece que la vía violenta la tienen ahí dormida, siempre está ahí presente. La extrema derecha no se puede acreditar nunca si no tiene la violencia detrás. Pero de momento parece que hacen el juego parlamentario, deshojan la margarita, que si PP, que si no, tal. No olvidemos que Vox es una filial del PP, es una escisión. Y bueno, lo nuevo a mi juicio de la extrema derecha, que creo que Jaime desarrollará en su dimensión, naturalmente, es que ya no es... es decir, el fascismo tenía una propensión a lo estatal, y ahora no. Es decir, ahora los herederos de ese fascismo, que son en este país Vox y partidos de extrema derecha, no propenden ya al Estado. Se han hecho neoliberales y se han hecho neoconservadores. Es decir, hay una alianza tremendamente tóxica entre esas dos derivadas ideológicas. Y eso es lo que le da en este momento la sintonía con lo que viene de Allende los mares, lo que viene de los Estados Unidos. Entonces, hubo una inflexión muy importante en la derecha europea, protagonizada por una aristócrata belga, Alain de Benoit se llamaba, que lo que cogió es a Gramsci y a Marx y les da la vuelta prácticamente. Se utiliza una serie de técnicas, de tácticas
y de estrategias cambiadas que proceden de pensadores comunistas y las pone al servicio de la derecha. Esto es un proceso muy interesante, pero sería para desarrollar un poquito así. Pero se dan cuenta de que, tomando la idea de Gramsci, de que la guerra cultural, la guerra por la hegemonía de los valores, de los estilos de vida, etcétera, es fundamental para la conquista del poder, y entonces focalizan su lucha, la lucha de la derecha, en esa guerra ideológica. ¿Y entonces para qué? Para imponer su discurso patriarcal, machista, supremacista, es decir, lo peor, bueno, pues está ahí. Se dan cuenta de esa. Entonces ese carácter no estatal del fascismo punto 2, creo que es un aspecto muy importante y bueno, yo hasta aquí quiero terminar mi intervención. Muchas gracias. Una cosa breve, Sí. que yo cuando paseaba Franco por la Gran Vía, yo trabajaba en la Compañía Española de Petróleos y teníamos un edificio precioso, pero están casi, crees que estás ya fuera del edificio, porque está lleno, cristal de arriba abajo, más. Eso cuando vayáis por la calle de Madrid y por ciertos sitios, mirad para arriba, que veréis unos edificios que hemos tenido grandes trabajadores en ese sentido. Y bueno, y yo he estado justamente en un momento en que pasaba, me parece que era Faradiva, pasaba en un coche descubierto, y yo dije, y yo vi que yo empecé a aplaudir, o no aplaudir, ahí me lío, pero uno de los jefes míos tenía una pistola y estaba ahí la pistola, la tenía siempre. Y también he pasado por la cárcel de Sol, pero como yo fui como señorita, pues a mí me llevaron de maravilla, me pasaron por aquello que era horrible, o por lo menos era, y me llevaron porque habían forzado el cajón de uno de mis jefes, y como yo era la que andaba con las llaves en el cajón, pues cogieron y me citaron para que fuera. Y claro, cuando yo fui, dije que yo era la única, y otro que ese también era un fascista perdido, que guardaba el dinero, pues claro, yo tengo ese recuerdo que yo tuve la suerte de pasar de esa forma, porque hay un libro de la gente que estuvo allí encerrada, y es muy interesante también, y ahí figuran familiares míos y amigos míos, y ya. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ante todo, agradecer al Club de Amigos de la UNESCO para invitarme a participar en este recuerdo, ¿no?, del atentado que sufrió el CAO cuando estaba en Tirso de Molina, ¿no? O sea, que era un referente, ha sido un referente siempre por lo menos para mi generación, ¿no? Las siguientes ya no, habría que ver hasta qué punto, ¿no? Pero yo creo que bueno, tenéis todavía la oportunidad, ¿no? No hay que renunciar, ¿no?, a conectar con las nuevas generaciones en esta etapa en la que estamos de resistencia a esta ola reaccionaria global, ¿no? Claro, el contexto, yo quería también partir del contexto internacional, ¿no? Es decir, porque claro, sobre todo señalando las diferencias con el de entonces, ¿no? Porque a pesar de los proyectos que tenía el imperialismo estadounidense, no olvidemos que en aquel contexto de los años 70
después del 68, con la guerra de Vietnam que estaba ganando el pueblo vietnamita frente a Estados Unidos, con la caída de la dictadura griega y la dictadura portuguesa, y con el protagonismo creciente que estaba el movimiento obrero, pues, y vecinal, ¿no?, como se ha podido recordar también en otras ocasiones, ¿no?, pues el imperialismo estaba a la defensiva, es decir, podía conspirar, podía hacer operaciones, pero era irreversible el proceso de caída de la dictadura, ¿no? Y bueno, pues lo que trataban era de buscar esa fórmula, digamos, de garantizar la supervivencia de todo lo que venía del franquismo, sobre todo el aparato coercitivo, ¿no? Es decir, ya sabéis, ¿no?, que el Tribunal de Orden Público lo disuelven y al día siguiente crearon la Audiencia Nacional, ¿no? O sea, con los mismos jueces, ¿no? Es decir, que el gran proyecto era tratar de acotar las conquistas que pudiera lograr el movimiento obrero y el movimiento de oposición democrática en general, ¿no?, y buscar un modelo a la turca, ¿no?, que en realidad es lo que representó el 23F del 81, ¿no? No tanto Tejero, sino Armada, ¿no? Que es evidente que detrás de Armada estaba el rey emérito, ¿no? O sea, que no era algo, no es algo, por mucho que oculten la ley de secretos oficiales, es evidente que la mano del rey, lo que pasa es que al final, bueno, pues se dio cuenta de que no era viable ese proyecto y tuvo que ceder a la presión que hubo entonces. Yo recuerdo que esa noche, 23F, coincidí con Víctor Díaz Cardiel aquí presente, ¿no?, en la carrera San Jerónimo, ¿no? Es decir, que estuvimos protestando allí. Estuvimos ahí una minoría de gente, ¿no? Pero luego no nos quedamos en nuestras casas. Pero bien conocidos, una minoría, pero bien conocidos. Bien conocidos. En aquel momento hubo resistencia y claro, luego el problema es que ese fue el punto final, yo no quiero olvidar. Es decir, la máxima de atado y bien atado del dictador estaba en el aire, en el proceso del 76, porque después de la muerte de Franco, sabéis todas y todos, vamos, la mayoría que estáis aquí y los que no, porque lo habéis estudiado, que el año 76 fue un año clave, del mayor número de huelgas en la historia de España, ¿no? Y ahí hubo, bueno, pues un pulso por la ruptura. Desgraciadamente no conseguimos la ruptura, hubo, algunos llamaban ruptura pactada, yo le llamo reforma pactada, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente hubo unos pactos que desde mi punto de vista, de la corriente de la que yo formaba parte, creemos que no se debían de haber aceptado, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en ese debate porque lo podemos dejar para el coloquio si os interesa, ¿no? Pero si alguien representa la continuidad entre aquellos años y el momento actual, es un tal Rodolfo Martín Villa, ¿no? Yo creo que es el personaje, digamos, más representativo, ¿no?, de cómo trató de frenar y chantajear a los líderes de la oposición, y cuando era gobernador civil de Barcelona y luego ministro del Interior, claro, es decir, trató de frenar el proceso de movilización del movimiento obrero, su politización, su radicalización al máximo, ¿no? Luego bueno, estuvo con Suárez, evidentemente, y luego, bueno, pues se juntó con el grupo Prisa, por ejemplo, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Sogecable, ¿no? Con Sogecable, por ejemplo, y luego Endesa, etcétera, ¿no? Es decir, por eso yo creo que es muy importante recordar, pues, la querella argentina, ¿no? Cómo sigue hoy denunciando, bueno, aparte que fue corresponsable de los crímenes como los de Vitoria o los de Pamplona, un compañero que era de la misma organización, Germán Rodríguez, ¿no?, a la que yo formaba parte, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante recordar eso, es decir, que por mucho mucha conspiración, muchos intentos del imperialismo de controlar el proceso, era irreversible esto el chantaje del golpe militar era inviable, porque hasta Gutiérrez de Mellado reconocía luego que el ejército estaba dividido entonces, ¿no? Es decir, que por muy débil que fuera la UMD, sabían que no se podía volver a la dictadura, es decir, tenían todo
todo un movimiento popular enfrente. Entonces yo creo que eso es importante, recordar eso, porque claro, ahora el contexto es muy distinto. Y una ausencia fundamental es precisamente la de un movimiento obrero potente. Es decir, entonces claro, eso tiene que ver con la larga onda neoliberal, ¿no? Es decir, que también entonces lo que vimos es que ya en el 73, sabéis que hubo una crisis económica importante, fue un punto de inflexión en la historia del capitalismo, y lo que vimos, claro, es la onda larga, el largo ascenso del neoliberalismo que se da hasta entonces, y que tiene un objetivo fundamental, bueno, un objetivo doble. Por un lado, buscar las condiciones de un nuevo régimen de acumulación capitalista, como aquí el colega y otros han trabajado en otros ámbitos, ¿no? Y destruir, o por lo menos debilitar al máximo, el poder estructural, asociativo y social que tenía el movimiento obrero. Y eso es lo que se ha ido produciendo, desde mi punto de vista, desgraciadamente, con la complicidad, o diríamos, la corresponsabilidad de la izquierda mayoritaria. Eso yo creo que no se puede ocultar. El PSOE, desde que entra en el 82, no solo traiciona la promesa de salida de la OTAN para cambiar y tal, sino que, bueno, es verdad que hay una universalización de algunos servicios, ¿no?, como sanidad, educación y demás, pero inicia ya ese proceso de mal llamado de reconversión industrial, ¿no? Que bueno, pues que se encontrará con una resistencia importante de la clase obrera, pero desgraciadamente en la mayor parte de los sitios sale derrotada esa clase obrera, ¿no? Y claro, eso pues significa un debilitamiento importante, ¿no? Y bueno, no olvidemos decretos como el de Boyer. Hoy si hablamos de la lucha por la vivienda, pues no olvidemos que fue Boyer el que empezó con su decreto del 85, si no recuerdo mal, la liberalización de los alquileres, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que hay que recordar de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos brevemente, dentro de esa fase larga, que evidentemente después de la caída del bloque soviético, y bueno, antes con Reagan y Thatcher, y luego con la caída del bloque soviético, pues ya se convierte en global, ¿no? Un neoliberalismo global. Y claro, a partir de entonces, lo que veremos es, ya antes existían fuerzas de extrema derecha, pero yo situaría más, sobre todo ya a partir de los años 90 y fundamentalmente en 2001 con el 11S, como el marco global en el cual se va reconfigurando una nueva extrema derecha, hija del neoliberalismo, es decir, bajo la sombra, digamos, del neoliberalismo. El ejemplo claro es Francia, fue el Frente Nacional de Le Pen, que murió el padre, ¿no?, hace poco, pero con su hija. Es decir, que había en todos los países europeos, no olvidemos, a pesar de la derrota del fascismo y del nazismo, había formación de extrema derecha. En Alemania les costó más salir a hacerse público, a hacerse visible, porque claro, era un trauma para el pueblo alemán, pero en Francia ya sabéis, ¿no?, el MSI se reconstituyó muy pronto después de la posguerra, ¿no? Entonces yo creo que es importante destacar cómo la extrema derecha va recomponiéndose bajo distintas formas, fundamentalmente, ya digo, Francia e Italia serían, Italia no olvidemos, porque claro, cuando hablamos hoy del hombre, del empresario presidente del gobierno con Trump, no olvidemos a Berlusconi, ¿no? Es decir, Berlusconi ha sido el pionero, ¿no?, el pionero del empresario gobernante, que es el que abrió la puerta a la coalición y a la entrada en los gobiernos de la extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante recordar ese contexto general, y ahora, evidentemente, con el principal enemigo que están definiendo, hay muchos, evidentemente, pero el principal enemigo es, claro, la población trabajadora de origen
inmigrantes, ¿no? Es decir, no olvidemos, ese es el gran desafío que tiene también la izquierda, ¿no? Es decir, la recomposición de la clase trabajadora, de la unidad de la clase trabajadora, tiene que hacerse siendo conscientes de que es una clase trabajadora cada vez más feminizada y cada vez más multirracial, multicultural, ¿no? Por lo tanto, la clase trabajadora blanca, autóctona, tiene que anteponer su interés de clase unitario, con todas estas gentes que están en peores condiciones que ellos, frente a sus inseguridades, frente a los miedos que crea la extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, pues claro, si vamos, o sea, el trumpismo es eso, es decir, el trumpismo es un hijo del neoliberalismo en su vertiente más ultralibertaria, diríamos, libertaria. Claro, yo matizaría lo que ha dicho Rafael, ¿no? Es decir, quiere un Estado mínimo en lo social, pero quiere un Estado fuerte en el plano coercitivo, en el plano represivo, ¿no? No nos olvidemos, ¿no? Es decir, lo que quiere es cargarse el Estado social, pero reforzar al máximo el aparato de Estado. Bueno, y por eso estamos asistiendo a un proceso de remilitarización global actualmente, ¿no? Entonces, bueno, entonces, claro, lo que tenemos ahora es el Estado empresa, ¿no? El Estado empresa, es decir, es poner con la alianza Musk-Trump, pues representa eso, ¿no? Es decir, que el capital tecnológico, ¿no? Queriendo aparecer como hegemónico, ¿no? Dentro del bloque capitalista, pero claro, desgraciadamente explotando el malestar de sectores de las clases populares, ¿no? Y tratando de desviar ese malestar de las clases populares hacia los que están más abajo que ellas, ¿no? Es decir, hacia esos trabajadores migrantes, hacia las feministas acusadas de cargarse a la familia, ¿no? Hacia la migración fundamentalmente de origen árabe, de origen no europeo, ¿no? Contra el ecologismo, negando el cambio climático, ¿no? Cuando es evidente, ¿no? Es decir, la catástrofe de la Dana no es una catástrofe natural, es una catástrofe ecosocial, ¿no? Es decir, tiene unos factores ecológicos que explican claramente, es decir, que estamos en una dinámica de un capitalismo del desastre, o caníbal, como lo ha llamado Nancy Fraser. Entonces, en ese contexto, en el marco español, pues claro, lo que vemos es que el precio de los pactos de la transición ha sido muy alto, desde mi punto de vista. Es decir, que el no haber depurado el aparato de Estado después, sobre todo además el 23F tenía que haber sido el argumento para esa depuración, ¿no? Porque claro, se había mostrado claramente no solo la responsabilidad de Tejero, sino la responsabilidad de Alfonso Armada y compañía, ¿no? Y en cambio lo que hubo fue un pacto, digamos, de reconciliación, mal llamada reconciliación entonces, ¿no? Es decir, de limitar el castigo a unos cuantos, a los que luego se amnistió, ¿no? Como el Tejero fue amnistiado y Armada fue amnistiado bajo el gobierno del PSOE, ¿no? Entonces, claro, yo creo que evidentemente el hecho más emblemático, el caso más emblemático es el Poder Judicial. Es decir, no es porque sobrevivan los mismos jueces que entonces, porque por ley de vida pues desaparecieron la mayoría de ellos, bueno, prácticamente la casi totalidad, ¿no? Sino que las nuevas generaciones de jueces se han ido socializando en torno a aquellos jueces entonces. Entonces, los preparadores, ¿no? Ahora salió con la reforma judicial esta que la mayoría de los jueces son preparadores de los opositores, ¿no? Y además cobran en negro, la mayoría. Entonces, bueno, ahora el gobierno por fin se atreve a exigir que declaren, ¿no? Que declaren a quienes enseñan y demás, ¿no? Pero claro, y bueno, hemos visto que por primera vez en la historia se han movilizado contra la ley de amnistía antes de que se aprobara, ¿no? Es decir, que bueno, en fin, no me voy a extender, ¿no?
Evidentemente, el aparato, es decir, sabemos que Vox, el apoyo fundamental lo tiene en sectores del aparato judicial, del aparato de la Guardia Civil, de la policía, es decir, esos sindicatos, bueno, pues, bueno, no hablemos ya de los grupos paramilitares, que yo los llamaré así, como el Desocupa del Daniel Esteve, ¿no? Es decir, que lo que hay ahí es una coalición, es decir, se ha reconfigurado una coalición reaccionaria, en la que está Vox fundamentalmente, ¿no? Antes estaban otros grupos de menor importancia, pero claro, cuando se decía que el PP no, es decir, que el caso español era una anomalía porque no había una extrema derecha, era porque el PP la tenía oculta, ¿no? Pero ha salido a la luz cuando ha sido necesario, ¿no? Pero claro, junto a Vox está eso, ese aparato, ese sector importante del aparato del Estado, ¿no? Está una derecha mediática muy potente, ¿no? Como sabemos, sobre todo los que vivimos, la gente que vivimos en Madrid, ¿no? Como, pero que desgraciadamente a través de las redes sociales ya llega a todo el mundo, ¿no? Y están las redes sociales que se han convertido ahora con más que todavía más, ¿no? Como el espacio que no tenían las extrema derecha del pasado, ¿no? Para difundir los bulos, para bueno, pues digamos, contar mentiras claramente, ¿no? Y contentar, bueno, atraer sobre todo a sectores de la nueva generación que, bueno, que evidentemente pues tienen miedo al futuro, saben que no van a tener piso, en fin, están con trabajos precarios, etcétera, ¿no? Y claro, en un contexto en el que, desgraciadamente, ya digo, no hay un movimiento obrero potente, no hay un movimiento vecinal potente, ¿no? Desde mi punto de vista, el sindicalismo mayoritario actual, bueno, pues entró hace ya tiempo en una dinámica de concertación que en cierto modo yo creo que le ha debilitado mucho la capacidad de atraer también a las nuevas luchas, ¿no? Y bueno, también ha habido un cambio en subjetividad, ¿no? En la subjetividad de sectores de la clase obrera, que no voy a entrar, ¿no? Pero que también hay que reconocer, ¿no? Que en ese sentido vamos contra reloj, ¿no? Y contracorriente frente a esa hegemonía político-cultural que trata de conseguir la extrema derecha, como decía Rafael, sí, evidente, Alain de Benoit era esa lectura no de lo que, es decir, no del comunismo de Gramsci, por supuesto, ¿no? Sino de, bueno, pues la importancia de esa hegemonía político-cultural, ¿no? Sobre todo, en su caso, con el poder económico detrás, ¿eh? Porque no olvidemos que hay sectores, es decir, no es casualidad que Vox no declare de dónde vienen las ayudas y las donaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, claro, Vox, ¿qué se plantea fundamentalmente? Bueno, pues como vamos, yo creo que esto ya lo sabéis todos, ¿no? Es decir, es patria, familia y unidad de España, ¿no? Es decir, que la patria frente a los nacionalismos mal llamados periféricos, ¿no? Porque para ellos los nacionalistas siempre son los otros, no los del nacionalismo español, ¿no? Las feministas que atacan a la familia patriarcal tradicional, ¿no? Los ecologistas que luchan por una transición ecosocial justa, ¿no? Y bueno, evidentemente también la gente que está buscando simplemente derechos sociales fundamentales, ¿no? Es decir, arrancar derechos fundamentales y que no se les ataquen, es decir, defender lo público, ¿no? Defender lo público frente a lo privado, ¿no? Por eso es significativo, ¿no? que claro, en ese sentido es decir, esta extrema derecha de hoy es muy distinta muy distinta en algún sentido con respecto a de los años 30, ¿no? Porque incluso el falangismo se declaraba anticapitalista, ¿no? Es decir, o sea que no lo era, ¿no? Pero vamos, había un discurso anticapitalista. Es verdad que ahora hay un discurso
que emplean la Vox y estos anti-establishment, ¿no? Pero claro, anti-establishment de lo que llaman la dictadura progre, ¿no? La dictadura woke y demás, ¿no? Pero claro, ellos están al servicio de otra élite, ¿no? Están por el recambio de esa élite, ¿no? Por otra élite claramente vinculada al capitalismo rentista, en el caso español, ¿no? Al capital rentista fundamentalmente, ¿no? O sea que yo creo que es importante destacar eso, ¿no? Y claro, ahora también se encuentran con una contradicción que ya se está señalándose a algunos medios, ¿no? Es decir, ahora de pronto son todos trumpistas, ¿no? Pero claro, el Trump lo que ha desencadenado es una guerra comercial, ¿no? Contra los países europeos, ¿no? Contra China, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está su patriotismo? ¿No? Es decir, quieren hacer España más grande, ¿no? Quieren hacer Europa más grande, pero sin embargo no se atreven a criticar a Trump, que está poniendo por encima los intereses proteccionistas de Estados Unidos frente a esas potencias, incluso a las que han sido aliadas históricamente suyas, ¿no? Claro, luego también hay un frente importante en el que están trabajando, y ahí hay un artículo que me pasó Pedro López de Enrique Díaz, ¿no? Díez, que quizás haya estado alguna vez dando una charla aquí, ¿no? Enrique Díez y otro colega suyo. Es decir, cómo es importante dentro de esa batalla, digamos, político-cultural, que trata de ocultar su ideología neoliberal. Es decir, porque por eso decía que a diferencia de entonces no hay anticapitalismo alguno. Lo que hay es un neoliberalismo salvaje, por eso se oponen al aumento de los impuestos, ¿no? Se imponen a una reforma fiscal progresiva, ¿no? Buscan la privatización de los servicios públicos, etcétera, ¿no? Y es el frente educativo, ¿no? Entonces, ese artículo de Enrique Díez y otro colega suyo es importante, ¿no? Porque han analizado las políticas educativas de la extrema derecha europea, ¿no? Y a pesar de aunque hay diferencias de acento en cada una de ellas, ¿no? Pues lo que se ve es que, claro, ellos denuncian el presunto adoctrinamiento, ¿no? Del profesorado, pero lo que quieren ellos realmente es un adoctrinamiento forzado, obligatorio, ¿no? De las nuevas generaciones, ¿no? Y con eso, bueno, defendiendo, pues no voy a extenderme aquí mucho, ¿no? Pero pues eso, en nombre de la libertad de elección de los padres, por ejemplo, ¿no? Es decir, busca también el asimilacionismo de la gente que viene de otras culturas, critican el islamismo, pero tratan de imponer el retorno a la religión católica reaccionaria, ¿no? Y bueno, ahí desgraciadamente tienen el apoyo del sector de la Iglesia y también de los evangélicos, ¿no? Es decir, que sabéis que en Madrid, bueno, es un problema muy gordo, ¿no? Es decir, como los evangélicos, con ese discurso que mezcla comunitarismo, individualismo competitivo, diríamos, ¿no? Cómo está ganando peso en sectores de la población de origen latinoamericano, en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí toda una serie de... rechazan la discriminación positiva, ¿no? Como también está haciendo en Estados Unidos, ¿no? Una pedagogía punitiva, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante saber, ¿no? En la medida de nuestras fuerzas, saber denunciar toda esa contrarrevolución, en cierto modo, ¿no? O contrarreforma en este caso, porque desgraciadamente no hubo revolución antes, ¿no? Pero contrarreforma educativa, contrarreforma política, ideológica, que bueno, que podemos discutir si es fascismo o no, es decir, que ahí es una discusión politológica también, que yo creo que tiene importancia, pero no tiene, tiene menos importancia, pero lo importante es que en realidad no hay que negar que aunque sean hijos del neoliberalismo, que desgraciadamente están marcando la agenda política, ¿no? Están marcando la agenda política, como estamos viendo en el Parlamento, ¿no? Bueno, pues al mismo tiempo que están haciendo eso,
van a presentarse como alternativa de gobierno no solo al PSOE, sino al propio PP, ¿no? Es decir, el PP va a verse obligado a adaptarse cada vez más, bueno, obligado no, pero no le cuesta mucho, ¿no? Entonces, adaptarse a esa presión reaccionaria que viene de Vox, ¿no? Y de esa derecha mediática y económica. Es decir, no podemos decir hoy que la gran burguesía española esté apoyando a Vox, pero sí hay sectores, ¿no? Sí hay un sector, el sector, ya digo, más rentista del capitalismo, que ve que lo de Milei en Argentina pues está funcionando. Evidentemente Ayuso sería el ejemplo, ¿no? Es decir, que Ayuso sí tiene el apoyo de sectores importantes del gran capital, ¿no? Y evidentemente el puente entre el PP y Vox es evidente que es Ayuso, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que no se trata de decir que con Vox volveríamos a la dictadura de antes, pero sí, desde luego, volveríamos a un año 1976. Es decir, a un año en el que estaría en juego, si volvemos a lo que ahora se llama, es decir, desgraciadamente el problema es que ahora pueden ganar en el plano electoral. No Vox solo, pero sí un bloque PP-Vox, ¿no? Por lo tanto, a lo que nos encontraríamos es con lo que algún colega politólogo llama una autocracia electoral, ¿no? Es decir, una especie de, digamos, de democradura, ¿no? Pero que consigue el poder a través de las elecciones, ¿no? Que esa es la gran diferencia con la Fuerza Nueva u otros entonces, ¿no? Que Espinar que solo consiguió un diputado. Evidentemente Alianza Popular sabemos que fue fundada por los Siete Magníficos, ¿no? El exministro de Franco, ¿no? Y luego, claro, tuvieron también que adaptarse, pero bueno, hoy vemos que hay una nueva generación en Vox que está reivindicando abiertamente el franquismo desde el propio Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, ya yo, el problema también es que lo que no podemos hacer desde mi punto de vista es subordinarnos a una política de nuevos pactos que pudieran darse en el futuro entre, bueno, pues un sector de lo que yo llamo socialliberalismo y ese bloque de derechas, ¿no? Que desgraciadamente está representado por viejos dirigentes del PSOE, ¿no? Es decir, como sabéis, Felipe González, Alfonso Guerra, la lista sería larga, representan eso, el puente para, digamos, atraer, a llegar a un nuevo pacto de esta fuerza, ¿no? Y yo creo que tampoco debemos subordinarnos, desde mi punto de vista, a este gobierno actual de coalición. Evidentemente, en el gobierno de coalición hay cosas que se pueden apoyar, evidentemente, desde la izquierda, pero hay otras que no se pueden apoyar, como desde el punto de vista la política migratoria en la frontera sur de Europa, ¿no? o la permanencia en la OTAN y el aceptar, por ejemplo, ahora pues ha salido en la prensa recientemente, pedir a la Unión Europea que aumente los gastos en defensa, ¿no? Es decir, aceptar ese chantaje que hace Trump de aumentar, o sea, comprometerse más en las guerras que quiera emprender la OTAN, ¿no? Yo creo que hay que construir movimientos autónomos, movimientos de oposición a esta nueva extrema derecha y por supuesto a la derecha en su conjunto, porque se están cada vez más acercando entre ellas, ¿no? Aunque tenga que competir cuando llegan las elecciones, pero el PP sabe que va a necesitar de Vox y Vox que va a necesitar del PP, ¿no? Y en ese sentido yo, por lo menos para dar una ventana de optimismo, pues destacaría las luchas en torno al derecho a la vivienda como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que habría que hacer en otras frentes, ¿no? Como hemos visto que por fin la cuestión de la vivienda se ha convertido en una cuestión central en el debate político, en la agenda política, mediática, tenemos
nuevas herramientas que surgen de la nueva generación, como la PA ha sido, y como ahora los sindicatos de inquilinas e inquilinos, en Cataluña, en Madrid y en otros sitios, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo una nueva forma de lucha de clases, porque es evidente que lo que hay es una lucha de los sectores empobrecidos, de la juventud, de sectores de trabajadores, incluso como hemos visto en Barcelona ahora, ¿no? Pues un profesor de matemática del instituto también, que era obligado la alternativa no es comprar las viviendas, desde mi punto de vista, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, sino expropiar cuando sea necesario. Es decir, y bueno, no olvidemos la estafa grande que fue la Sareb, ¿no? La Sareb, que tenía decenas de miles de pisos y bueno, pues los puso ahí al mercado, ¿no? En fin, creo que me estoy extendiendo mucho ya, así que bueno, yo lo dejaría ahí. Creo que hay que luchar contra esas amenazas en términos socioeconómicos y políticos, ¿no? Reconstruir una solidaridad de clase, de reivindicar el derecho a un salario y a una vivienda dignas, ¿no? Y por supuesto buscar una articulación de nuestras luchas con las luchas antirracistas, con las luchas antipatriarcales. Es decir, no olvidemos que el feminismo, a pesar de magnificar algunas divergencias que hay dentro del feminismo, el movimiento feminista ha demostrado ser un movimiento potente, con un protagonismo de la nueva generación cada vez mayor, ¿no? Y bueno, pues ahí hay esperanzas de renovación, de hacer frente a esas derechas, ¿no? Y de demostrar que otro futuro es posible. Lo dejo ahí. Gracias. Ahora, si alguno de los socios o socias que estuvieron en aquella época, en el 80, que estaban en el club, quiere comentarnos algo primero, pues ese es el momento, si os apetece. No digo el nombre para no sacar voluntarios obligados, pero bueno, si os apetece es el momento. Es un acto bonito para ponerlo aquí en común y bueno, contarlo. Entonces, si alguno os apetece contar algo, si no, luego os doy palabras de asistentes. Bueno, yo puedo, supongo que hay bastantes. Sí. Yo estaba aquí el día del atentado, soy socio del CAU desde 1966. Me llamo Pedro Crespo, para que no me conozcáis. Últimamente no lo vemos mucho por aquí, pero bueno. Y hace poco acabé en lo tuyo, en la ciencias políticas. Sí, ya me acuerdo, ¿verdad? Me gradué. Bueno, pues ese día estaba yo aquí. Y yo podía contar muchas anécdotas. En fin, por abreviar, me acuerdo cuando en la puerta de cada acto y sobre todo de cada asamblea de los policías, otro en la mesa, y reuniones cortadas a medias porque entendía el policía que estaba entrando en política y eso no era válido. Recuerdo cuando estuvo encerrado 2 años Frager Ibarne, que yo no sabía qué hacer, porque yo entonces era un tío casi y no sabía qué hacer. Y se me ocurrió buscar por la guía telefónica, encontré el teléfono de Rafael Taibo y le llamé a preguntar, oye, ¿qué pasa? Y ya me contó un poco, ¿no? Recuerdo, esta anécdota ha sido gorda. Un buen amigo mío tenía una tía que yo sabía que trabajaba en la Dirección General de Seguridad, pero no sabía quién era, no sabía qué hacía. Y un día me llama con mucho secreto, me llamaba Pedrito y me dice, Pedrito, esto entre tú y yo, no se lo cuentes a nadie. Me llamó a su casa. Mira, yo soy la secretaria del jefe de información de la Dirección General de Seguridad. No voy a decir el nombre, pero bueno, ella. Y dice, he visto una lista en la que estáis 400 o 500 personas del CAU, todos fichados. He visto tu nombre. Soy comunista, todos, por lo menos se obtienen por comunistas. Mucho cuidado con esto, yo no sabía qué hacer. Yo estaba asustado, no sabía qué hacer. Y pasado un tiempo se lo conté a Rafael Taibo. Y las consecuencias de aquello no sé cuáles fueron, si hubo alguna concreta o no. Pero bueno, recuerdo también cuando pusimos el tren, el primer mitin de Santiago Carrillo en la sierra, en fin, esas cosas. No sé si vale de algo, pero bueno. Creo que sí.
día de... Hola, soy Nono. Hola, te quiero. Nada, no, el día de la Asamblea General, que fatídico día del terror, el 26 de enero, yo estaba haciendo teatro con Juan Diego y bueno, pues al final de la obra de teatro estábamos en la sede del Partido Comunista de la calle Artao y bueno, pues ahí José María Escuer, el actor, nos dio la triste noticia del atentado en el campo. Fuimos corriendo algunos, vimos un espectáculo dantesco, te rompes a llorar, no sabes qué hacer, y después nos vamos a Gregorio Marañón, Quinta. Y bueno, a partir de ahí, pues nada, la rabia, la indignación, la impotencia, el dolor, se apresa uno y no sabe qué hacer. Y bueno, a partir de ahí después yo me parece, Lola, que yo iba en esa candidatura también, ¿no? ¿El qué? Que yo iba en esa candidatura, en la lista de esa candidatura. Yo ya no, no te acuerdas ya. no, eso no lo recuerdo muy bien, porque yo estaba en la de secretaria, Estabas en la secretaria. la secretaría, Sí, esa es la y secretaria. estaba ayudando a la secretaría. Y aquí hay personas que estuvieron en la asamblea. Luis Palacios, tú también. Era Merche. Sí, yo iba en la Tú también. candidatura también. Llevas en la candidatura. ¿Te acuerdas, también. no? Claro. Que iba como bibliotecaria. Como bibliotecaria. Claro. Entonces, pues hablar también, estuviste en la asamblea. Bueno, yo me acuerdo del día tremendo, creo que no estalló toda la carga, según comentaron después. Estalló nada más que el detonador. Luis Enrique, éramos como hermanos. Estaba con Lola en la secretaría viendo el correo y el salón de actos lleno. Estábamos allí, un montón de gente. Y bueno, la explosión. Bueno, yo salí con Pepa García Yuste, que también había estado en la directiva, salimos corriendo y luego de bajar a Luis Enrique, todo ensangrentado, a Lola, la bajaban también muy despacito y ese es el recuerdo principal que tengo yo de ese día tremendo. Yo estaba allí, entre el público también, así, Rosa estábamos juntos, estábamos con Tomás Mata, estábamos en plena, ya había empezado la asamblea y oímos la detonación y pues todo el mundo se levantó, pero todo el mundo dijo, todo el mundo quieto, y todos nos quedamos allí quietos, pero vino, no me acuerdo quién, y dijo, un médico, y estaba allí Tomás Mata. Y como estaba con nosotros, pues fuimos los tres, y estaba Lola, Luis Enrique, estuvimos allí en la secretarieta, y nos trasladamos a el local de al lado, que era de la Cruz Roja, de refugiados, que eran más bien todos fachosos, porque allí no había nada más que refugiados cubanos, y que venían de países del este, etcétera, etcétera, y se negaban en rotundo a dar cobijo, porque queríamos un espacio donde poder atenderles. Mata dijo, hazle un torniquete a Luis Enrique. Él me dio su corbata y yo de los nervios pues le hice el torniquete en el brazo que tenía bien. Estaba tan, claro, impactado en ese momento, ¿no? Y bueno, pues luego bajamos a la sillita de la reina hasta la ambulancia abajo y os fuisteis al hospital. Y luego ya pues todo el tiempo del hospital, con tu hermana, con tu padre. Me acuerdo mucho del perro que teníais vosotros, el pastor alemán. Mucho. En fin, pero yo enmarco ese acontecimiento dentro de una ola, porque aquello que se ha dicho de que es una transición pacífica, una modélica, es una mierda, para decirlo así de claro. Hubo montones de muertos donde la ultraderecha y el aparato represor del Estado trataba de, primero, aleccionar a la izquierda, amedrentar a la población y someternos a todos a una espesura gris para
conseguir su objetivo, que era el apagar las voces que venían de abajo, de cualquier manera, y no repararon en mientes en nada. Hubo policía uniformada, incontrolada, controlada de día, controlada de noche, hubo connivencia de todo tipo con el aparato represor y bueno, pues en cierta medida una serie de maniobras asquerosas y sucias que se hacían entre bambalinas, que todavía, como dice el compañero Fraguas, sigue todo en secreto, y aquí hubo una plasta que se nos echó encima, y en realidad, porque el fascismo no era nada más que eso, la clase utiliza como carne de maniobra, como masa de maniobra a las clases medias o a la pequeña burguesía con miedo, y era lo que trataban de conseguir, mucho miedo para que la gente se abrazara a la orden y a lo que ofrecía la derecha. Lo que pasa es que, bueno, hoy en día, pues sí, tenemos otra vez, vuelve el siglo de los tiempos, vuelve el péndulo otra vez al lado de ellos, y el problema es que ellos no pueden dar solución ni de vivienda, ni de condiciones laborales, ni de ningún tipo. Entonces es la frustración de la clase trabajadora, que no ha perdido los referentes, pero por otro lado lo hegemónico que se nos avecina es contraproducente para nuestros intereses más inmediatos. Entonces ahí lo van a tener muy, muy crudo desde ese punto de vista la derecha y la ultraderecha, porque no pueden solucionar los problemas. Porque además el capital hoy en día tiene una tasa de ganancia tan sumamente ridícula que no puede permitirse el lujo de hacer ninguna concesión. Y entonces la única alternativa para ellos es el palo y el puente tieso. Y eso hoy en día, ante una posibilidad de que cada vez los ricos son más ricos y son menos, y cada vez los pobres somos más pobres y somos más, pues es una contradicción social que tiene que saltar por algún lado. Y no saben cómo. El problema es que no tenemos organización. Ya está, no hay más que eso, fundamentalmente. Una cosa. Que yo he estado y cuando estaba trabajando en Padre Cifré, pues ahí estaban trabajando la mujer de Marcelino Camacho, una mujer española pero que había estado en Francia, y ahí se hacían cosas, hacían colgantes, los cuales yo me ponía, eso cuando veía, y los paseaba por todos los sitios y decían, ¡ay, qué bonito! Y yo digo, pues es que esto, pues lo he comprado, pero es dinero para los presos. Y era verdad, es que era dinero para los presos. Y tengo todavía, creo, que el colgante por mi casa. Y aparte, más cosas. Yo también escribía, porque tenía una máquina de escribir eléctrica estupenda, pues me escribían las cosas de El Caón, me las escribían, y yo las escribía en esa máquina que podía corregir simplemente apretando una tecla y borrando y volviendo a escribir, porque yo también hacía cosas para la UNESCO, pero también tenía que escribir con 10 papeles de calco, o en mi trabajo, y escribir con 10 papeles de calco, y yo, que he sido a lo mejor demasiado perfeccionista, pues yo tenía que borrar todas las copias. ¿Para qué? Para que la gente se enterara, porque si no, no se podía enterar, si iba llena de tachones. Y me llevaron, mis jefes, me llevaron a una reunión a Lini. Me llevaron en un coche maravilloso, porque yo era la secretaria y me llevaban porque escribía muy bien y tal. Y empecé, pues me empezaron a dictar y venga a dictar, y yo escribía, pero cuando lo pasé
lo intenté pasar a la máquina, pues mira, yo no daba, digamos, pie con bola. Yo aquí me equivocaba, pero nada, y ya me dicen, señorita, si usted nos podía haber dicho que con esa máquina que le hemos puesto no sabe escribir, la habríamos traído, íbamos ido a la oficina, le habríamos traído una, pero ya, déjelo usted, que aquí tenemos unas secretarias que mañana lo saben pasar perfectamente. Y yo, como era bastante tonta, digo yo, pues me fui diciendo, pues qué vergüenza aquí pasado, qué vergüenza. Y al final, pues tenía que haberles dicho eso. Pues oiga, si tenían una secretaria que lo hace mejor que yo, ¿por qué no la han utilizado a ellas? En vez de tenerme a mí aquí, nerviosísima. Y bueno, pues he pasado por y bueno, y también fui eso es otra cosa, pero relacionado con la humedad. Que estaban, aparte de que en mi barrio, en el barrio que yo vivo, hemos vivido, y yo sigo viviendo, y mucha gente, pues han vivido, pues, el Grapo, el Billy el niño, sí, pero ricos, pero es que resulta que cuando hicieron hace 3 años o 4, no sé, pues le hicieron un homenaje allí en la policía que está en la avenida Donostiarra. Le hicieron un homenaje, con que creo que, y también le daban un buen sueldo y le daban unas cosas, y tenía un piso a la Castellana, todo eso, y lo cuento porque es que es verdad, lo he vivido, no es que me lo invente, y luego pues en Tierra Trágame, que está por ahí Mónica, pues esta Mónica pues se ha ido, bueno, pues tendría que, claro, bueno, no importa, se ha ido porque tenía que cuidar a su madre. Pues entonces ahí venía la policía y tomaba el café allí y hablábamos de todo, y los policías estaban allí, y no, porque decían que preferían estar allí, que podían tomarse un café tranquilamente, que no en otros sitios que tenían que salir corriendo, y estaban pues eso tan tranquilos, y había discusiones, porque Mónica no les pasaba ni una, porque tuvo que echar a gente que iba con perros, y no importaba que fuera con perros, pero que se tomaba un café y se estaba hasta las 8 de la noche. Ahora dice, yo aquí vengo a trabajar para ganarme un sueldo, pues si no, ¿a qué vengo? Y bueno, ya perdonar, pero siempre tengo, porque es que estoy no sé por qué, pero estoy en todos los cotarros. Jaime. O he estado, porque ahora ya menos. Claro, a ver si... Jaime, ahora luego... Por favor, mantener el silencio, los que tengáis que salir. Sí, pasa. Porque quiero en primer lugar agradecer al CAU que haya tenido la buena idea de convocar un acto de reconocimiento a no solamente a las víctimas, sino a su historia, que es lo que es la historia viva. Porque como conocéis mucho, yo estoy en temas de memoria y lamento enormemente que esto sea una excepción, no una norma. Las normas de reconocimiento a los que nos antecedieron en la lucha para conseguir lo que tenemos es la primera tarea de cualquier organización que dice que lucha por las libertades en un país, y el CAU tiene acreditado esa historia. Por lo tanto, yo me he alegrado enormemente de saber que se hacía el acto, pero yo creo que se debe hacer de forma habitual. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una biografía susceptible
no de contar las historias del abuelo, sino de contar cómo era nuestra sociedad y cómo la vivimos. Porque el aprendizaje de la historia sin la memoria no aprende ni prende en la juventud. En la juventud prende cuando le explicamos la forma de vida de la que proceden ellos, para que se entienda y nos entienda, y para que compartan los valores que nos han hecho a nosotros posible nuestra tarea en la sociedad, nuestro compromiso. Pero yo creo que si no asumimos que las organizaciones que tenemos en el horizonte de nuestros propios estatutos, el objetivo, derechos humanos, educación, cultura, compromiso, reivindicaciones, naturalmente, por supuesto, yo en esto creo que los sindicatos tienen un papel fundamental, uno lo hace más que otro, pero esto ocurre también con los partidos y con todo el mundo. No se trata de medir lo que hacen, se trata de sumar lo que hacen. Y yo creo que en ese sentido, creo que tenemos que hacer una llamada, y os pediría además que cada uno se lo planteara. Yo no soy socio en este momento, lo fui, y ya que digo que lo fui, el día del atentado llegué tarde con mi mujer porque había asamblea, y ese día cogimos un taxi, que en aquella época pocas veces cogíamos taxi, y llegamos a la puerta en el momento de la habíamos quedado con Pamela O'Malley, con la gente de educación, que explicamos muchas veces lo que hacíamos. Yo lo sigo contando a mucha gente joven. Los domingos por la mañana repartíamos la Declaración de Derechos Humanos sin ningún comentario en el rastro. Pero eso nos costaba que la policía nos llevara, nos preguntara, nos echara, no sé. Pero había que hacer una tarea y la hacíamos. Organizamos también cursos de oposiciones para que se entrara en la enseñanza pública. Y nos reuníamos y debatíamos la alternativa de escuela pública, y se hacía porque era el momento de hacer ese tipo de cosas. Yo creo que deben saber que eso sí que ha dado fruto. No que todo es un desastre y no hay horizonte. Ha dado el fruto que ha dado. No hemos resuelto todos los problemas. No habrá nunca una generación que resuelva todos los problemas de la que viene, porque los problemas serán distintos. Pero sí les podemos dotar de un bagaje de compromiso para que entiendan que el modelo de sociedad que dejamos necesita de su participación si quieren mejorar la forma de vida que se van a encontrar. Yo creo que el CAUN tiene una tarea, como todas las sociedades culturales, especialmente en Madrid, en trabajar en este ámbito y con esta perspectiva. Y por eso me he atrevido hoy a pedir la palabra, porque quería simplemente a solidarizarme con todo lo que vosotros. Y educar para la paz, que también lo hacíamos. Fundamental, claro que se hacía. La primera vez que yo lo aprendí en términos de documentación eran los cuadernos de educación para la paz. Claro que sí, porque no había en otros sitios. Hoy los hay, están desarticulados, pues tenemos ahí una tarea que hacer. Bueno, y no me extiendo, perdonadme. Muchas gracias.